cielo, nuestro pan de cada día, como también nosotros no nos dejes caer en la tentación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sentados, por favor. Les he comentado en las Eucaristías que la Cuaresma se entiende, tiene el número simbólico 40, que evoca el éxodo, que evoca el desierto y que evoca la penitencia. Evoca el desierto por los 40 años que peregrinó el pueblo de Israel en el desierto. Evoca precisamente el monte, porque es precisamente donde Elías estuvo en oración antes de luchar contra los reyes de Israel, y evoca precisamente la penitencia por los 40 días que Jesús estuvo en el desierto. Pero si uno examina el año litúrgico, nunca la Cuaresma es de 40 días. Generalmente la Cuaresma es de 46, 47 días, porque dicen los liturgistas como Odo Cáceres que la Cuaresma inicia el miércoles de ceniza. En este año impar, ciclo A, inició el pasado 22 de febrero. Litúrgicamente la Cuaresma concluye el jueves por la mañana, antes de la misa de la institución. Entonces nuestra Cuaresma concluiría el próximo 6 de abril. Si contabilizamos los días son 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 días. Insisto, Cuaresma significa 40. Algunos consideran que la semana mayor no se cuenta, pero litúrgicamente la semana mayor sigue siendo Cuaresma. Ahora bien, toda Cuaresma se compone de 5 dominicas. La sexta ya no se intercala, porque la sexta sería el domingo de Ramos o domingo de la Pasión del evangelista que se maneja. En este caso, recuerden que el catequista es Mateo, y el próximo domingo vamos a escuchar la larga pasión del Evangelio de Mateo, capítulo 26 y capítulo 27 de Mateo. ¿Para qué nos ha servido la Cuaresma? Los teólogos espirituales, así como los liturgistas, afirman que en los 3 ciclos A, B y C, Mateo, Marcos y Lucas, en las 5 dominicas se maneja catequesis en torno a reavivar nuestro bautismo como inserción a la vida cristiana. Si nosotros recordamos a Vuelo de Pájaro, la primera dominica serán las vidas de oración. Se entiende que toda nuestra vida de fe es aceptar a Jesús como nuestro Señor, y rechazar a Cristo, rechazar al demonio. Esa es nuestra lucha diaria, y eso significa el bautismo, renunciar al tentador y aceptar a Jesús como nuestro Señor. Por eso la primera dominica eran las tentaciones, Juan, Mateo capítulo 4. La segunda dominica de los 3 ciclos litúrgicos será la transfiguración. En este caso, ciclo A celebra el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, que es la transfiguración. ¿Y cuál es el elemento bautismal? La vestidura blanca. Yo les comentaba, si nosotros leemos las catequesis cristológicas
de Cirilo de Jerusalén, que antiguamente los catecúmenos entraban al baño bautismal con una túnica morada, que era el tipo catecumenal. Cuando eran sumergidos en el agua 3 veces, indudablemente al tener la túnica morada, tenía la túnica blanca, que significaba que eran nuevos hijos de Dios. Por eso el simbolismo de la transfiguración es bellísimo, porque evoca nuestra vestidura blanca. La tercera catequesis, las 3 catequesis de los 3 ciclos litúrgicos van variando. Se va insertando el Evangelio de Juan. La tercera catequesis en este ciclo fue Juan capítulo 4. ¿Cuál fue la catequesis? La samaritana. ¿Y cuál fue el evento bautismal? El agua. El agua que da vida, el Joel, Meribá, y el agua que da muerte, el Mar Rojo. Por eso debe de aprenderse de memoria. San Cirilo de Jerusalén en sus catequesis litúrgicas afirma que el bautismo es sepulcro y es madre. Es sepulcro porque morimos con Jesús y es madre porque resucitamos a una vida nueva, nacemos una vida nueva. Por eso dice Cirilo, 3 veces tenemos que sumergir a la persona, no por la Trinidad, no por el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Ahí evoca el capítulo 6 de la Carta a los Romanos, porque 3 días estuvo Jesús en el sepulcro. Por eso el bautismo es sepulcro y es madre. La cuarta dominica, ¿cuál era? El cielo de nacimiento, Juan capítulo 9. ¿Cuál es el evento bautismal? La luz. La luz que evoca precisamente el triunfo de Cristo sobre la soledad del pecado. La luz que evoca el pregón pascual, la luz que evoca el itinerario del pueblo nuevo. Porque nosotros en este templo, primero de Dios, el próximo 9 de abril, vamos a tener nuestros cirios en vino, todo va a estar apagado, y que evoca la luz que nuestro Señor Jesucristo dio cuando resucitó. Pero también nosotros tenemos que ser luz. Y finalmente la quinta dominica, Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro, que evoca nuevamente el bautismo, morir al pecado y resucitar una vida nueva. ¿Qué es lo que dice Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 6? Hemos muerto con Cristo y hemos resucitado a una vida nueva. Por eso, toda la Cuaresma va a tener su fin o su finalidad el día de la Vigilia Pascual, cuando el sacerdote nos pregunte el credo bautismal. Y por eso nos va a rociar con agua bendita que evoca el agua bautismal. Esto sería el sentido de la Cuaresma. Ahora voy a explicar muy sencillamente lo que sería la Semana Santa. Yo sí les invitaría con toda caridad a que lean algún comentario a la vida de Jesús, que era muy conocido ahí en los años 70, 60, es la pasión de Cristo de Fulton J. Sheen, que fue muy famoso Fulton J. Sheen, porque aquí en Puebla el ese transmitía sus homilías dominicales en la voz de un poblano, que era José Antonio Costín, en los años 60, 70, y parte de los 80. Aunque otro comentarista que evoca la vida de Jesús es Filión, muy famoso por sus 2 tomos
historia de nuestro Señor Jesucristo, en especial el segundo tomo que habla sobre la pasión. Otro comentarista exégeta es Martín Luis Descalzo. Todo lo que lea de Martín Luis Descalzo vale la pena porque él escribe ágilmente, igual que Joaquín Jeremías, igual que el antiguo obispo de Milán, no recuerdo el nombre, bueno. Entonces, Martín Luis Descalzo escribió un libro que se llama Vida y Ministerio de Jesús de Nazaret, editorial editorial Herbert. Y el último libro que les recomiendo es Jesús de Nazaret, segundo tomo de Benedicto XVI. Ahora, si les comentaba yo que la Cuaresma concluye el Jueves en la mañana, Jueves Santo, Jueves Santo, entonces, por tradición, por piedad, del Domingo de Ramos al Domingo de Pascua se le denomina Semana Santa o Semana Mayor, pero es por piedad. ¿Qué vamos a celebrar en la Semana Santa? Miren, celebramos la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén que evocan los tres evangelios sinópticos. Por eso la vestidura será color rojo, porque vamos a leer la pasión del Evangelio de Mateo. En los templos grandes podemos pensar en San Francisco, en Santo Domingo, en el camino, pues la gente va a estar en el arco. Pero como nuestro templo es bastante pequeño, pues yo voy a estar en la entrada y los pies van a traer su palma. Ya guardo la palma del año pasado y no sé el paso. Entonces ustedes van a traer su palma y vamos a decir esto. Como la misa tiene procesión, entonces llegando al altar digo la oración colecta. Por eso ahí, junto al altar de la linda iglesia, voy a decir en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, porque toda celebración empieza con el signo trinitario. Y después diré, aunque no son exactos 40 días, queridos hermanos, después de habernos preparado nuestros corazones, recuerden que la palabra corazón evoca inteligencia y voluntad. Desde el principio de la Cuaresma, miércoles 22 de febrero, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, Mateo capítulo 6, que se proclamó el miércoles de ceniza, obras de misericordia, de mortificación y vida de oración. Hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia. Esta es una pequeña porción, pero imagínense toda la Iglesia en Jerusalén, en Paraguay, en Argentina, en Francia, en París. Es camino de sinodalidad. Por cierto, cuidar por el Papa, porque fue internado en la iglesia por problemas respiratorios, que tiene 87 años. Unidos con toda la Iglesia para celebrar el misterio pascual. Recuerdo una cosa importante, eso lo dijo Oscar de Ranger desde el siglo XIX. ¿Qué es el misterio pascual? Una cosa es el trigo pascual y otra cosa es el misterio pascual. El trigo pascual es pasión, muerte y resurrección. Jueves, viernes y sábado. Trigo, Pascua, Pasha, Pascua. Y otra cosa es el misterio pascual. El misterio pascual, cuando lo iniciamos desde su encarnación hasta su resurrección. Ese es todo el misterio pascual. ¿Por qué? Porque hay incomprensión en la encarnación de Jesús. Como es que una mujer se libre de un hijo sin concurso de varón, porque así lo quiso Dios.
es incomprensible a nosotros. Hoy me invitaron los padres de Matamoros, por eso llegué un poco tarde, para dar una plática secundaria, bachillerato y licenciaturas. Y yo les hablaba en la primera plática sobre biología de género y en la segunda plática sobre respecto a la vida. Pues hablé como 40 minutos de la vida desde la concepción y expliqué que es un amor. Pues yo pedí a los chicos, a las chicas que preguntaran, y por ahí una chica dijo, entonces la mujer no puede decidir sobre su derecho a su cuerpo. Yo le dije, a ver, señorita, ya le expliqué la probabilidad de un aborto. Le estoy argumentando. ¿Usted qué me dice respecto al derecho de una mujer cuando está embarazada? Ante un argumento, pues sí, siempre es fundamental. Bueno, entonces, el misterio pascual es desde la encarnación hasta la resurrección. Y el trigo pascual es pasión, muerte y resurrección. El misterio se celebra desde Navidad y concluye la Pascua. Dicen los padres de la Iglesia, de los palos del pesebre a los palos de la cruz, del madero del pesebre al madero de la cruz. Ese es el misterio pascual. Misterio de la encarnación que no se comprende, misterio de la resurrección que no se comprende y misterio de la transubstanciación que no se comprende. Todo el año celebramos el misterio pascual y precisamente hoy coincide porque recuerden que Jesús padeció y murió un viernes 7 de abril a las 3 de la tarde. Y este año será viernes 7 de abril. Hace 1993 años Jesús padeció y murió por ti y por mí. Otra chica me decía, ¿acaso si aborto Dios me va a castigar? Y yo le decía, mira, ve la cruz. ¿Acaso un hombre verdadero del Salvador que murió por ti te va a castigar? ¿Pero acaso tú vas a defraudar los libres? Ya no me dijo nada. Yo les quiero decir más cosas que ya me dijeron. Es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron en su entrada a Jerusalén. Por eso Benedicto XVI, su segundo tomo, ¿cómo le llama? De la entrada a Jerusalén a su resurrección. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos con Él en parte en su resurrección. En ese momento yo voy a bendecir las palmas, pero suelen ser puntuales. Hoy si llegué 10 minutos tarde, perdón, es la única vez que llegué tan tarde, pero que siempre empezamos temprano, o sea, terminamos a las 9, de 11, de 12, de 1 y de 2. Bueno, no temprano, pero empezaré puntual. Entonces siempre es bueno que los fieles estén aquí con sus palmas. Yo bendeciré las palmas y después voy a proclamar el Evangelio, en este caso capítulo 21 de Mateo, que habla sobre la entrada de Jesús a Jerusalén. De ahí vamos a pasar a la oración colecta, porque ya dijimos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. No hay rito penitencial porque es sustituido por la misión y por el Evangelio de Mateo.
se va a proclamar el domingo? Se va a proclamar el segundo cántico del siervo de Yahvé. Para los que han estudiado un poquito de teología de teología isaiana, recordarán que el profeta Isaías escribe en 3 siglos: siglo primero, siglo octavo, siglo séptimo y siglo sexto. Siglo octavo, reino del norte; siglo séptimo y sexto, reino del sur. Y ustedes recordarán a ese famoso y extraño personaje, el siervo de Yahvé. ¿Y qué significa el siervo de Yahvé? Un hombre justo que va a cargar con los pecados de la humanidad. Ese es el siervo de Yahvé. Y digo que es un personaje extraño, porque recuerden que en la teología del Antiguo Testamento, un hombre justo no debe sufrir. Si yo les preguntaría a ustedes, aquí está Don Guillermo, que está en el instituto, va a responder rápido, ¿por qué se perdió el concepto en el Antiguo Testamento de la retribución en la vida? Hubo un rey que era bueno, pero que murió en Megiddo en el 609 a.C. ¿Qué rey era bueno? Un rey bueno, el último rey bueno de Israel, el que murió en Megiddo, Josías. No voy a decir que es palero, porque no es palero, pero fue el rey Josías. Josías era bueno, pero lo que no entienden los judíos es por qué, siendo bueno, murió de esa forma tan trágica. Por eso recompone sus escrituras teológicas y dice: si no hay retribución en vida, va a haber retribución en muerte. Porque yo creo que muchos de nosotros conocemos a gente que fue buena y que padeció mucho en la vida. Jóvenes. Y uno se pregunta, ¿por qué? Me decía hoy una chica, una cosa oscura, me decía, porque siempre dicen las que están a favor del aborto. Es que se permite el aborto porque la vida de la madre corre el peligro de que esa es una patraña de las mujeres que defienden el aborto. Solo en caso de embarazo utópico, la mujer corre peligro de muerte, pero la mujer nunca corre peligro de muerte. Padre, es que si nace un niño malformado, hay una pareja de no casados, estuve en la misa hace 5 o 7 años, 6 años, que le dijeron a los papás, su hija va a nacer con este problema. Y los papás que los dos católicos dijeron que nace. Y la chica me decía, oye, es que a veces la mamá es esclava de un niño enfermo. Y yo le decía, yo creo que no, porque cuando una mujer ama, no es esclavitud, es servicio. Y los papás tuvieron a su niña, sí nació enferma, pero la aman profundamente. No se permite el aborto en ningún caso, solamente en los casos. O cuando la chica se ha practicado el aborto en casa y está encerrada, ahí el médico tiene que hacer lo posible. O en un embarazo utópico donde peligre la vida de alguien. No se quiere la muerte directamente de alguien, pero es consecuencia de. Solamente en esos dos casos se permite. Bueno, aquí no estoy hablando del aborto. Entonces, el siervo de Yahvé es un siervo sufriente que va a padecer por la humanidad entera.
mañana tras mañana el Señor despierta mi oído. El Señor me ha hecho en su palabra y yo no he opuesto resistencia. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. En el lenguaje judío, si alguien te jala la barba es una humillación. Tal vez para nosotros no, porque muchos somos lampiños, pero decía esto el autor: ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No apartaba mi rostro de los insultos y salivazos. Gracias. Entonces, vemos como el siervo sufriente va a padecer injustamente, pero va a padecer por cada uno de nosotros. Capítulo 50 de Isaías. Ahora, la segunda lectura va a ser de San Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, versículos 6 al 11. Hay una palabra que recuerdo mi maestro, el padre Rogelio Montenegro, y yo, por supuesto, indignamente. Él habla de la palabra kenosis en griego. Kenosis en griego significa abajamiento. Y vean la expresión que dice Pablo: Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino por el contrario se sometió a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Se abajó. Yo no sé si ustedes han viajado en avión. Cuando uno está en un avión y hay turbulencia, apagan todas las luces y apagan el avioncito que está ahí. Yo no sé si tal vez sea la última. O si uno va en la escotilla, uno ve estas nubes. Y uno se pregunta: ¿qué es esto por la inmensidad de Dios? O si ustedes han viajado en crucero, no en el Atlántico o en el Pacífico, que somos libres, en el Mediterráneo, viendo desde Grecia, o desde Chita, o desde Palestina, la inmensidad azul del mar Mediterráneo. Y uno se pregunta: ¿qué somos? ¿Qué pequeños somos considerados por el mar? Ahora, dice San Pablo que Cristo no se aferró a su condición divina, sino que se hizo semejante al hombre, menos en el pecado. Yo por eso le decía a esta chica eso, no para que cometa el aborto. Yo le decía esto: ve la cruz de Jesús. Ve lo que significa la cruz y ve lo que Cristo te amó profundamente. ¿Cómo un Dios que te amó te va a castigar? Pero simplemente Dios te pide que correspondas a su amor. No como dicen los políticos hoy: amor con amor se parece, son torpezas de los políticos tan horribles que hoy tenemos para ganar votos electorales. El amor se expresa de otra forma, no robando las arcas del erario público de Dios. Dios se abajó, Dios se hizo semejante a nosotros, menos en el pecado. Como es Mateo, vamos a escuchar el Domingo de Ramos el largo discurso, la larga pasión de nuestro Señor Jesucristo según la pluma de San Mateo. Después concluirá la misa, como es costumbre,
Y vamos a vivir los 3 días santos. Se va a repetir el tercer cántico del siervo de Yahvé, porque recuerden que son 4 cánticos insertos en el segundo Isaías que predica en el siglo VII de la era cristiana. El lunes, el primer cántico del siervo de Yahvé, capítulo 42. El martes, el segundo cántico del siervo de Yahvé, capítulo 49. Y el miércoles, el tercer cántico del siervo de Yahvé, que es precisamente el capítulo 50. El mismo que escucharemos el domingo pasado, el domingo de Ramos. Aquí en el templo se va a dar la unción a los enfermitos y a los ancianitos el miércoles, después de la misa, no después de la homilia, yo voy a dar la unción a enfermos y ancianitos al San Tadeo. Y como evangelio se va a proclamar a Juan en esos tres días, lunes, martes y miércoles santo. Aquí tendremos misa a las 11 y a las 5:30. El jueves no tendremos misa porque es una costumbre antiquísima en Puebla, desde los norteños, que el jueves no hubiese misa y que fuese la misa. Va a ser la misa a las 6 de la tarde, que será la misa de la institución de la Eucaristía. ¿Qué evangelio se va a proclamar ese día? Se va a proclamar el capítulo 13, versículos 1 y siguientes de Juan. Y empieza con esta frase: habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Es decir, el día Jueves Santo tiene la particularidad profunda del amor. Dios siempre nos ha amado, porque la causa eficiente, próxima, formal de la salvación fue el amor. Pero ¿cuál fue el máximo grado del amor de Jesús? Morir por ti y por mí. Ustedes recordarán cuando chocó el metro en el año 75, creo que fue en octubre, hubo como 40 muertos. Recuerden que el metro se debe a Gustavo Díaz Ordaz, que la jefa del gobierno quiere dar su memoria. Yo creo que todos los jefes de gobierno tienen que usar donativos normales. De Echeverría fue el Infonavit, que por ahora nos ha servido muchos cumpleaños. Por cierto, el Infonavit sí paga, nunca se paga el Infonavit. Bueno, pero de Gustavo Díaz Ordaz fue el metro, él inauguró en el 69. Y por cierto, su línea 1 nunca le pasó nada. La línea 2 sí le ha pasado tantas desgracias con la actual alcaldesa, bueno, que fue en aquel tiempo jefa de zona, Sheinbaum. Bueno, ¿qué significa amar hasta el extremo? Perdón, ya me fui por otro lado. Cuando fue el choque de los metros de la línea 2 en el 75, el tiempo de Echeverría, todo el mundo se sorprendió porque una mujer que estaba embarazada, al sentir el impacto, la señora murió. Pero ¿saben qué acto profundo de amor hizo la señora? Con sus manos abrazó a su hijo. Cuando la encontraron, ella había muerto, pero el bebé no vivía. Qué profundo acto de amor, que solamente las mamás
así. ¿Por qué? Porque el amor es solamente el papel de mamá, pero quien se embaraza es la mamá, no se embaraza el hombre. Se ha hecho en película Amos Schwarzenegger se embarazó, pero eso es película, la ciencia, la naturaleza solamente hace que la mujer se embarace. Y las mamás aquí presentes, pues aman profundamente a sus hijos porque sus hijos tuvieron su bien, porque ustedes los cargaron, porque ustedes los cuidaron cuando eran niños. Y aunque algunos hijos sean malvados o ingratos, ustedes los van a amar siempre. Así es el amor de Dios. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. ¿Cómo amó Dios, cómo amó Jesús a la humanidad? Muriendo por cada uno de nosotros, muriendo por ti, por mí. Por tanto, el Jueves Santo siempre se ha afirmado que es el mandato del amor. ¿Y cómo se da el mandato del amor cuando nuestro Señor Jesucristo le pide al colegio apostólico que se amen unos a otros a través del servicio? Si yo, dice Jesús, que soy el Maestro, he hecho esto con ustedes, ¿qué lo harán los unos con los otros? El sentido de tomar los pies sucios de los apóstoles y lavarlos es un sentido peyorativo naturalmente. Uno se puede preguntar, ¿he venido a servir o he venido a que me sirvan los demás? El sentido del amor. ¿Y cómo se expresa? A través de dos sacramentos, la Eucaristía y el orden sacerdotal. Por eso la primera lectura del Jueves Santo va a ser Éxodo capítulo 12. ¿Qué evoca Éxodo capítulo 12? Versículos 1 al 6 y 11 al 14. Evoca, y eso lo puede ver en la película de Cecil de Denis, que se llama Los 10 Mandamientos, con Charlton Heston, Jules Gardner e Yvonne Le Carme. Cuando degüellan un cordero y con su sangre limpian, no limpian, despasan en la puerta y en las ventanas. ¿Para qué sirve esa sangre? Para que el ángel exterminador no pasara por esa casa. Tenía que haber derramamiento de sangre para que Cristo nos perdonara. Y por eso Cristo derramó su sangre. Y ustedes que les gusta leer tanto la Biblia, recordarán que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, nos dice que Jesús murió a las 3 de la tarde, a la hora nona. A esa hora, en el templo de Jerusalén, los sacerdotes degollaban todos los corderos que iban a ser consumidos por los judíos en el atardecer. Joaquín Jeremías, en su famoso libro, Jerusalén, tiempos de Jesús, él dice que eran cerca de 22,000 sacerdotes en el tiempo de Jesús. ¿Cuántos sacerdotes estaban en el tiempo de Jesús? Pues no se sabe, pero tenían que degollar los corderos a las 3 en punto de la tarde para que todas las familias judías se los llevaran para celebrar la Pascua. No seguimos la ruta de los sinópticos, seguimos la ruta de Juan. Y Jesús no celebró la Pascua, celebró un día antes de la Pascua. Por eso, como segunda lectura, se va a leer el pasaje de la institución más antigua que tenemos. ¿Dónde hay pasajes de la institución?
en Mateo 26, en Marcos 22 y en Lucas, Marcos 14 y Lucas 22. Más aparte, el pasaje eucarístico del capítulo 6 de Juan, más aparte la primera carta a los Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. El pasaje más antiguo es este, porque data del año 54 al 57 de la era cristiana. Y escuchen lo que dice Pablo. Yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. Eso se llama traducción. Nosotros, ¿por qué somos católicos? Porque mamá y papá eran católicos. Y porque ellos nos transmitieron lo que a su vez ellos recibieron. ¿Por qué nuestros abuelos eran católicos? Porque ellos transmitieron a papá y a mamá lo que ellos recibieron. Eso es tradición. Si esta carta es del 54, 55, y si Jesús celebra la Eucaristía en el año 30, han pasado 25 años. Y ya se celebra como tradición. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre, hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Hay tres tesis teológicas de la Eucaristía. La primera, cuerpo que se entrega y sangre que se derrama. La Eucaristía es verdadero sacrificio. Por eso se proclama como primera lectura el Éxodo capítulo 12, la Pascua antigua. Tiene que haber derramamiento de sangre para que haya perdón de los pecados. ¿Y por qué hizo Jesús eso? Para ayudarnos a comprender a cada uno de nosotros por qué sufrimos. Si Cristo sufrió siendo Dios y nosotros no comprendemos el sufrimiento, Jesús sufre para ayudarnos a comprender nuestro propio sufrimiento. Segundo, tomen y beban porque esto es mi cuerpo, tomen y coman porque tomen y beban porque esto es mi sangre. Por tanto, el segundo planteamiento teológico es que la Eucaristía es verdadera comida. Por eso yo siempre digo acá en las alturas que ¿por qué no nos acercamos a la comunión? Hay padres que yo soy pecador. Yo también soy pecador y comulgo todos los días. Hay padres que yo creo que Jesús no perdona mis pecados. Líbreme, Señor, de los escrupulosos de las alturas que se quieren cruzar cada 2 o 3 días. Pecado dicho es pecado perdonado. La Eucaristía no fue para ser adorada. No, nunca. La Eucaristía fue para ser comida. Mi respeto a toda la gente que viene a esas alturas en todo el día, en toda la tarde, y se pueden apreciar por Jesús, pero no comulgan. ¿Por qué no comulgamos? Jesús dijo, tomen y coman, tomen y beban. Jesús no dijo, tomen y adoren. No, Jesús dijo, coman, beban. ¿Por qué no comemos la Eucaristía? ¿Por qué no nos comemos a Jesús? Es que no me he confesado. Y siempre el Padre confiesa antes de misa o después de misa, excepto hombres el día que llegue. Por los primeros de cada mes está el Santísimo expuesto y la gente no viene.
vez en marzo que voy a quitar porque no había fiestas. La última que fue la señora Brenda, creo que los 2 de la tarde, y después no hubo fiestas. Luego algunas damas me digo, ¿qué damas? Ay, padre, ¿por qué nos pone el santísimo? Porque cuando los tomos ustedes no vienen. Yo por eso decía en un programa de radio, que está haciendo aquí una dama que estoy viendo. Es que usted para lo que me dijeron que para que los, ¿cómo se llama? ¿Dónde está el Santísimo en la noche? Pues no estamos en Dinamarca. Ha habido profanaciones, ha habido asaltos y ha habido violaciones. Yo decía hace 7, 10, 12 años, llenemos nuestros sagrarios primero en nuestras parroquias. Llenemos nuestros sagrarios y después, cuando haya tranquilidad en México, que no la hay, pues sí, yo podría hasta poner una piedra de oración perpetua si hubiera seguridad. Pero el problema es seguridad. Bueno, pero eso es algo anexo. Y tercer nota teológica de la Eucaristía. Hagan esto en conmemoración mía. La Eucaristía es verdadero memorial. ¿Y qué es el memorial? Hacer presente con toda su eficacia un acontecimiento de salvación. Si ustedes leyeran finalmente del capítulo 8 al capítulo 10 de la carta a los hebreos, ¿qué es lo que dice el autor sagrado? No es que se prolonguen los sacrificios. El sacrificio es único y verdadero. El sacrificio de Jesús es memorial. Por ahí hay un video que circuló hace mucho tiempo. Luego me mandan muchos videos en WhatsApp, pero no los puedo ver. Si me mandan 150 al día, no podré ver 150. Yo más, perdón, luego me mandan muchos videos a mí. Bueno, y hay un video muy hermoso, donde está un templo majestuoso como la compañía, que es un templo solo y bellísimo, o como la Concordia. Y un padre está a punto de decir las palabras, y de pronto se escucha una música solemnísima, y viene Jesús con ángeles y santos, y él mismo dice las palabras. Y esto es cierto. Hay un documento que se llama Directorio de la Vida y Ministerio de los Presbíteros de la Congregación del Clero. No me acuerdo si es el número 67 o 68. Y dice lo siguiente: cada vez que un sacerdote válidamente ordenado pronuncia las palabras de la institución, es el mismo Jesús que pide prestados los labios y los gestos del sacerdote, y él mismo pronuncia las palabras de la institución. No es el sacerdote. Si el sacerdote es malvado, si es enojón, si es dinerero, eso es lo de menos. La eficacia no se debe al sacerdote, la eficacia se debe a Jesús. Y eso es memorial. Es hacer presente con toda su eficacia un acontecimiento de salvación. Hagan esto en conmemoración mía. Por tanto, en esta narrativa del capítulo 11, versículos 23 al 26 de la primera carta de los Corintios, que vamos a leer el Jueves Santo, se cumplen las 3 notas teológicas de la Eucaristía: verdadero sacrificio, verdadera comida y verdadero memorial. Ese día ya no hay bendición. El ornamento es blanco y
y se proclama gloria. Pero después de gloria ya no se toca un instrumento porque se considera que Jesús ha sido encarcelado, por eso no hay bendición. Y desde una antiquísima tradición no habrá misa ni viernes ni sábado. Esa pues es la conexión de la Cuaresma, la explicación del domingo, de lunes, martes y miércoles, y la explicación del jueves santo. Mañana, primero Dios, explicaré el oficio de lectura del Viernes Santo. Ya no veo que los 225. Ya hablé 52 minutos. ¿Alguna pregunta o comentario para mí? Están como los muchachos que no pueden hacer una pregunta y me quiere preguntar. ¿Alguna pregunta? Hablan calle para siempre. De hecho, yo no hice aquí en el templo lo que se acostumbra el quinto domingo de Pascua, pero de Cuaresma, y se debían tapar las imágenes. No lo hice aquí porque no tenía escalera. No hay una escalera de una dama de la sociedad, pero no pude tapar las imágenes. Por eso se debería de tapar porque es algo litúrgico todavía. ¿Algún comentario o pregunta? Yo le estaba diciendo, no, perdón. No hay preguntas o comentarios. El Trido Pascual es pasión, jueves, muerte, viernes y resurrección, domingos. Por eso dichosos los que se mueren el viernes o sábado, porque hacen su Trido Pascual porque están el domingo con Jesús. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, yo no lo hice, en algunos templos se hizo, porque litúrgicamente se pide que se cubran las imágenes por el tiempo celebrativo que llega. Las imágenes que están cubiertas hasta el día domingo, hasta el día de la fiesta. No, desde el quinto domingo de Cuaresma hasta la vigilia. Recuerden que es cuando se descubre todo. Antiguamente en los templos, para no cubrir cada imagen, se ponía una especie de sábana, pero como había altares laterales, se cubrían las imágenes de los altares. Aquí no tengo altares laterales y aquí no puedo hacerlo de las flores porque se pide que en Cuaresma no haya flores. Pero como el santo patrón es ocurrido, siempre hay flores acá, por eso no que tiene las flores no se vería adecuado. ¿Alguna última pregunta o comentario? No ha habido Vía Crucis después de misa. Yo les pedía a Jesús. Entonces me pasó porque como he estado saliendo, porque tengo otras consignas del pueblo. El viernes va a estar el templo cerrado porque no hay gente acá. Recuerden ustedes que desde hace 18 años yo transmito la procesión del Viernes Santo en la Checa. Entonces yo voy a estar en catedral desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Luego vendré corriendo aquí a la misa, a los oficios. No hago Vía Crucis porque estoy en catedral. Os ofrezco una disculpa. Pero esos días no hay gente acá. He confesado toda mi vida aquí cuando guste, antes de misa de 11 o después, o antes de misa de 5:30 o después. Pues si no hay preguntas, mañana nos vemos. ¿Manda usted? La adoración del Santísimo va a estar
el jueves yo celebraré la misa aquí a las 6 de la tarde. Ahí me he visto ni a los apóstoles. Bueno, si no hay apóstoles, pues podría haber bien escrito. El año pasado, por la pandemia, nos pidieron que no lo hiciéramos por el coronavirus. Voy a examinarlo ante Dios de la Iglesia y les aviso. Aquí está expuesto el Santísimo. Como no tenemos espacio, el Santísimo se expondrá en el altar. Y yo cerraré el templo a las 10 de la noche para que esté expuesto el Santísimo para la veneración de los fieles. Yo estaré confesando. La misa la terminaré como a las 7:15, 7:20 de la noche. Las misas van a ser 6 en punto. La misa del sábado 6 en punto de la tarde, del jueves santo a las 6 de la tarde, la misa del miércoles oficio será a las 6 de la tarde y la vigilia pascual, no me he puesto de acuerdo si viene en la cofradía de Nazaret de San José, sino tendré que buscar a 8 lectores y 8 salmistas. Como yo no tengo la voz del Plácido Domingo de Benigno Gili, entonces aquí Alejandro va a cantar la vigilia, perdón, le pregunto pastor. 6 en punto de que soy puntual, para que se vayan a sus casas. Y al domingo siguiente la misa será no a las 9, porque luego el año pasado no llegó nadie, por le ahorita un poco tarde, y la primera misa será a las 11 de la noche. 11, 12, 1, 12, 5. Bueno, pues muchas gracias. Yo ahorita tengo misa, pues nos vemos después de misa de 5:30. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has concedido. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. No pueden venir desde Facebook a ver. Buenas tardes.